Entonces, como le estaba comentando, vamos a ver el análisis de varianza para dos factores, es con replicaciones, o sea que hay observaciones repetidas para cada situación. Vamos entonces también a hacer la aplicación que tiene Excel, ¿sí? Todo esto toda esta prueba se simplifica porque Excel la tiene dentro de su portafolio de análisis de datos. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Les comparto el primer ejemplo que vamos a... Ah, no, este es el segundo. Es un poquito más grandecito. Bien. Dice así. Las siguientes son las ventas en millones de pesos de varias marcas de gaseosas y en sus presentaciones diet y regular. Se quiere saber si alguna marca tiene ventas diferentes a las demás. También se quiere preguntar si hay diferencia entre las ventas por presentación, diet y regular. Y si hay una interacción marca-presentación por lo menos diferente. Como en todas las pruebas de análisis de varianza, en la hipótesis nula vamos a ver que las medias son iguales. Y si concluimos que las medias son iguales, pues se puede decir que la prueba concluye ahí. Versus H1, al menos una de las medias es diferente. La prueba no nos indica si es una o varias, ni tampoco nos señala cuál es. Ya son análisis posteriores los que nos obliga a hacer para identificar esas diferencias. Entonces, vamos a mirar entonces por qué análisis de varianzas con replicaciones o reiteraciones. Entonces, vamos para el tablero para explicar este ejercicio un poco. Entonces, se llama análisis de varianza para dos factores. Con replicaciones o reiteraciones. Bien, obviamente, veamos en este problema quiénes son los factores. Tenemos un primer factor en este ejercicio, que son las marcas de las, nosotros le decimos gaseosas, en otras partes les dicen sodas, digamos bebidas, pues, marcas de las bebidas. Esto es muy importante, aquí tenemos 4. Y el otro factor que tenemos ahí son las presentaciones. Que en este caso son 2. Diet y regular. Saber cuántas marcas y cuántas presentaciones es importante para el cálculo de las que llaman ahí interacciones o combinaciones. El cálculo de las interacciones o combinaciones
simplemente nos lo van a decir las 4 marcas por las 2 presentaciones, serían 8. 8 combinaciones. Entonces, como vamos a ver, existe la Coca-Cola Diet. Esa es una combinación. Existen las ventas de la Coca-Cola regular. También está la venta de la Pepsi Diet. Está también la venta de la Pepsi regular. La otra es genérica. Genérica Diet. Cuando digo marca genérica, es una marca, por decir algo, de un supermercado. Marca propia. Diet. Y genérica regular. Y la otra también que nos mencionan es Bicola Diet y Bicola regular. Entonces miren que esas son, en este caso, las 8 interacciones o combinaciones que se pueden dar. Entonces una de las preguntas es, al menos una de estas combinaciones, por decir algo, es diferente. Esa es una de las hipótesis que nos puede resolver el ejercicio. O todas son iguales. Bien. Otro requisito que necesita la prueba. Un requisito es que las repeticiones o replicaciones deben ser iguales. Entonces, por decir algo, si yo tengo 6 resultados de Coca-Cola Diet, tengo que tener 6 resultados también de la Coca-Cola regular. Y lo mismo, 6 del Pepsi Diet, 6 Pepsi regular, 6 genérica Diet, 6 genérica regular, 6 de Bicola Diet, 6 regular. Entonces esto es muy importante. Las repeticiones o replicaciones deben ser iguales. ¿Sí? No podemos tener menos casos en uno y más casos en otro. Entonces, listo. Muy bien. Entonces, veamos pues lo que expresamos en esta pantalla. Vamos a ver el análisis de varianza para 2 factores con replicaciones. Aclaramos. La aplicación está en Excel. Pero obviamente en un paquete de estadística existe también este procedimiento. Si alguien lo quiere hacer manual, pues son bastantes fórmulas, bastantes sumas, bastantes casitos que hay que tener en cuenta. Luego, obviamente, uno utiliza la tecnología que ya está diseñada y ya está a la mano. Volvamos a repetir que acá tenemos 2 factores. Las marcas de las bebidas y el otro factor son las presentaciones. Vamos a plantear hipótesis para este factor. Entonces, una de las preguntas es, ¿el promedio de ventas de las marcas son iguales? La otra pregunta es, ¿el promedio de las ventas por presentación son iguales? ¿Se venden de la misma manera las diet que las regulares? Es otra prueba de hipótesis. Y la otra pregunta tiene que ver con el cálculo de las iteraciones o combinaciones. ¿Será que hay alguna interacción o combinación que es diferente de las demás? Preguntas que vamos a realizar
y preguntas que nos lo va a ayudar a resolver. Muy bien. Entonces, volvamos al archivo de Excel. Y, no, antes del archivo de Excel, yo les voy a mostrar lo que vamos a hacer en el computador, en el tablero. ¿Cómo vamos a ingresar los datos? De la siguiente manera. Bien. Esta es la prueba que vamos a trabajar en Excel. Se llama análisis de varianza de dos factores con varias muestras. ¿Sí? O replicaciones. Nos pide, ojo, primer dato que nos pide. ¿Dónde están las observaciones? Y las observaciones incluyen los títulos. No solamente los títulos de las gaseosas. O sea, aquí Coca-Cola, Pepsi, genérica y Diet, sino también los títulos de las presentaciones regular y Diet. O sea que hay una columna donde simplemente tenemos títulos. La columna A, vamos a ver que solamente tenemos títulos. Mire que no pregunta ni siquiera que se incluyen los títulos. Se da por descontado que hay que incluir los títulos. Entonces es muy importante eso. Parte de la información son los títulos. Filas por muestra. ¿Qué significa acá este dato? Que es muy importante. El que yo les estaba diciendo. Vamos a tener 6 resultados para la Diet y después los 6 resultados para la regular. Fila por muestra. En este caso, las presentaciones son las muestras, como vamos a ver en el archivo. Bien, acá como siempre asumen un valor de alfa, pero nosotros vamos a trabajar con el valor P de la prueba, que nos lo otorga y nos lo suministra el archivo. Y ¿dónde vamos a sacar los resultados? En este caso, acá van a estar los resultados. Entonces, muy importante, la clave está acá, en el ingreso de la información, incluyendo los títulos. Mire que normalmente nos preguntaba si teníamos rótulos. Acá no, acá asume que eso es indispensable, tener los títulos. Vamos a fijarnos entonces en esta dirección A4, E16, que tenemos ahí en el archivo de Excel. Entonces, vámonos para el archivo de Excel. Y ahora sí vamos a mirarlo con mayor detenimiento. Miren, muchachos, desde A4, acá no se coloca nada. En esta esquina también es importante, no se coloca nada. Pero miren que en la columna A están los dos nombres de las presentaciones, Diet y regular. En la fila está Coca-Cola, la genérica, Pepsi y Big Cola. Ahí tenemos las marcas, ¿sí? Y miren que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados para cada interacción gaseosa o bebida, o marca de gaseosa o marca de soda, como dicen en otras partes, con la presentación. Ahí tenemos 6 resultados de ventas de la Coca-Cola Diet. Y acá tenemos 6 resultados de la Coca-Cola regular. Ahí fue donde nosotros les dijimos, ¿cuántas filas tiene cada muestra? 6. ¿Sí? Bien, dijimos que los resultados ya los tenemos obtenido. Es acá. Veamos qué nos muestra. Primero, miren que acá están los resultados de la presentación Diet en cada una de las 4 marcas y el total. ¿Qué nos trae el resumen? Se observaron 6 ventas de la presentación Diet de Coca-Cola, 6 ventas de la genérica, 6 ventas de la Pepsi, 6 ventas de Big Cola. Nos trae la suma. ¿Cuánto sumaron las ventas de Coca-Cola? Ese valor, 1701. La genérica, la Pepsi y la Big Cola. ¿Qué promedio nos dio? Esto lo podemos resumir con 3 decimales para que nos quede como mejor. ¿Qué promedio nos dieron? En la presentación Diet de Coca-Cola, 283 millones de pesos. ¿Sí? ¿Esto está en pesos? Sí, 283 promedio. La genérica tiene un promedio de 239. La Pepsi, 250. 275. Obviamente tienen sus varianzas. Una de las preguntas es, ¿será que esos promedios son iguales? De acuerdo, ojo, como siempre, una cosa es la diferencia visual y otra cosa es la diferencia estadística. Recuerde que no solamente difieren los promedios, sino que ahí incide también la varianza y el número de observaciones. Entonces no podemos decir que, obvio, la Coca-Cola tiene un promedio diferente a la genérica. Eso es lo que vamos a ver, si es verdad. Listo. Acá están los mismos resultados, pero en la otra presentación, en la regular. Resumimos acá a 3 decimales para que no se nos vea eso tan lleno de números, que eso a veces... Y una de las preguntas es, ¿será que hay diferencia también entre este promedio de la Diet con este promedio de la regular? ¿Será que las regulares que tienen un promedio total de 293 se venden más en promedio que las Diet? ¿Ese promedio es diferente o simplemente es visual? Esa es una de las otras preguntas que vamos a responder. Obviamente, otra de las preguntas es, ¿será que alguno de estos promedios, recuerden que son 8, los 4 de las Diet y los 4 de las regulares, alguno de esos promedios es diferente de los demás? También lo vamos a responder. Bien, acá está pues el total. Este pues no nos dice mucho. Pues sí nos dice mucho, ¿en qué sentido? Que estas serían las ventas totales de Coca-Cola.
Estas serían las ventas totales de la genérica. Estas serían las ventas totales de Pepsi. Y estas serían las ventas totales de Big Cola. Y estos serían los promedios totales. Pongámosle también 3 decimales para que no se vea eso tan cargado. Bien. Viene lo más interesante. El análisis de varianza. Los resultados que nos van a servir para el planteamiento de las diferentes hipótesis y las diferentes conclusiones. Esto es lo que nos vamos a llevar al tablero, porque con esto es que vamos a hacer las diferentes pruebas y las hipótesis. Copiemos esto, que es el resultado gordo de la prueba. Vamos entonces a llevándolo al tablero. Vémoslo. La primera prueba o primera hipótesis. Vamos a hablar de las presentaciones. Las presentaciones tienen que ver con los factores de las filas. Recuerden que teníamos la diet y teníamos la regular. Acá tenemos dos, pero podían ser varias. Podíamos haber metido otros sabores de cada una de las marcas, ¿sí? Es decir, ejemplo, Coca-Cola tenía vainilla, pero tiene que ser una marca una presentación que las tengan las cuatro. Entonces, por eso es que a veces se limita solamente a dos, porque puede que Pepsi tenga con otra marca, otra venta, y entonces es complicado meter más de dos presentaciones. Entonces, la primera hipótesis es, en este caso, vuelvo, repito, la hipótesis genérica es que las medias todas son iguales. Estoy hablando de la prueba de hipótesis genérica, ¿no? Todas las medias son iguales. Esto es una prueba de análisis de varianza. Entonces, siempre en un análisis de varianza, siempre la hipótesis H sub 0 es que todas las medias son iguales, versus al menos una media es diferente. Bien. Cuando son dos, se nos simplifica un poco el proceso. ¿Por qué? Porque ya en la hipótesis acá de la presentación estaríamos diciendo que el promedio de la diet sería igual al promedio de la regular. Entonces estaríamos diciendo aquí en palabras que las ventas de la presentación diet las ventas promedio, perdón, aclaremos eso importante. Las ventas promedio de la presentación diet de todas las marcas es igual a las ventas promedios
de la presentación regular de todas las marcas. Bien, lo interesante acá es que como son dos, la hipótesis H1 no decimos al menos, sino que simplemente estamos diciendo que el promedio de las ventas diet sería diferente al promedio de las ventas regular. Ojo, esto es importante. ¿Por qué nos podemos dar el lujo de hacer este planteamiento acá? Porque solamente tenemos dos presentaciones. Entonces pongamos, esto es ojo. Esto porque solamente tenemos dos presentaciones. Entonces, cuando en un factor solamente se tiene dos posibles situaciones, el planteamiento de las hipótesis se hace de esta manera particular. Esto es una presentación particular de la prueba de hipótesis de análisis de varianza. Pero vuelvo, repito, es porque solamente tenemos dos presentaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora simplemente, ¿cuál sería el estadístico de la prueba para las presentaciones? Este sería el estadístico de la prueba. Simplemente por cultura general, estadístico de la prueba. Bien. Y lo que más nos interesa acá es el valor P de la prueba. Este es lo que nos interesa acá, el valor P de la prueba. Entonces, vámonos para la otra página y veamos con ese valor P de la prueba qué conclusión sacamos en esta prueba particular. Entonces, como se los mencioné, en esta columna de la probabilidad, este sería el valor P de la prueba. El valor P de la prueba. Según esto, el valor P de la prueba en este caso es 0.0179, lo que nos da un 1.79%. ¿Sí? Entonces, lo mismo, concluimos con base al mismo criterio que siempre hemos trabajado, el valor P de la prueba. Si es menor del 5%, recuerde que aceptamos H1. Y si es mayor del 5%, aceptamos H sub 0. Como este valor es menor del 5%, nuestra conclusión en este ejercicio es que aceptamos H sub 1. Y en este caso particular, en este problema particular de las dos presentaciones, estaríamos diciendo entonces que el promedio de la diet, el promedio de ventas de la diet, es diferente al promedio de la regular. Y aquí podemos
volver a los datos para saber también si son diferentes es porque una es mayor que la otra. Entonces veamos el resumen. Acá. ¿Cuánto es el promedio de las ventas diet de todas las gaseosas? 262 millones. ¿Cuál es el promedio de las ventas de las regular? 293. Ya sabemos que esos promedios diferentes. Y podemos deducir, analizando los datos, que se venden más en promedio las gaseosas en la presentación regular que en la presentación diet. Entonces esto es muy importante para el surtido. Ya sabemos que debemos surtir más de la regular que de la diet. ¿Sí? Pero hay que seguirle el seguimiento porque obviamente ustedes saben que la tendencia es que la gente quiere seguir tomando gaseosas o sodas, pero se están inclinando al sabor de menos azúcar, a la diet. Entonces hay que estar permanentemente monitoreando esto. Esto puede ser que con el tiempo cambie y se vaya dando que son más las que se venden las diet que las regulares. ¿Listo? Muy bien. Ya sabemos eso en particular sobre las presentaciones. Se está vendiendo más en promedio la regular que la diet. Y nos podemos dar el lujo porque solamente son 2 presentaciones. Con las marcas sí la cosa es más complicada. Veamos la segunda prueba. ¿Será que las marcas venden en promedio igual? Veamos qué nos dice la prueba y qué nos dicen los resultados. Bien, vamos a hacerlo en el otro tablero. Ay, pero ¿por qué? Listo. Voy a copiar otra vez los datos. Ay. Chicos, ¿me ven los datos? Chicos, ¿ven los datos? Jóvenes, ¿ven los datos? No, que me digan. Sí, profe. Listo, pues, don Sebastián, muchas gracias. Veamos la segunda prueba de hipótesis que vamos a ver. Vamos a hablar de las columnas. ¿Y quiénes son las columnas acá? En este caso particular, son las marcas de las gaseosas o las sodas o bebidas. La hipótesis acá, recuerden que tenemos 4 marcas. Entonces acá decimos que las ventas de la Coca-Cola, Coke, en promedio, son iguales a las ventas en promedio de la genérica, también igual al promedio de la Pepsi, igual al promedio de las ventas de Big Cola. Es decir, en palabras estaríamos diciendo que las ventas promedio de cada marca, cada marca de gaseosa o soda, pues como lo dicen en otros países. Las ventas promedio de cada marca de gaseosa
son iguales. O sea, no hay diferencia significativa entre las marcas. Diferencia significativa entre las marcas. Bien, versus H es 1. H es 1. Acá sí tenemos que decir al menos una marca tiene ventas promedio diferente. Bien, aclaro, no nos dice tampoco si es mayor o menor. Y cuando decimos al menos, pueden ser más de una marca. Al menos una marca tiene ventas promedio diferentes. Como siempre, este sería el estadístico de la prueba, pero lo que nos interesa es el valor P de la prueba. Este es lo que nos interesa, el valor P de la prueba. Y el valor P de la prueba nos está indicando acá que es 0.0046. O sea que en porcentaje es 0.46%. Menos del 5%. Está claro que es menos del 5%. Como es menos del 5%, ¿sí? Menos del 5%, aceptamos H es 1. Aceptamos H es 1. Eso quiere decir que alguna marca, por lo menos alguna marca, sus ventas promedio es diferente. Entonces, al menos una marca tiene ventas promedio diferente. Bien, veamos, hagámosle, por eso es importante el resumen. Esos datos resumen que a veces la gente pasa de largo, pues tiene su importancia. ¿En qué sentido? Recuerden que estas son las ventas totales. Lo voy a copiar acá el título para que nos demos cuenta. Acá. Las ventas promedio totales de Coca-Cola serían 307. Las genéricas serían 239. La Pepsi sería 288 sus ventas promedio. Y la Big Cola sería 275. Como sabemos que hay una diferente, por lo menos estas dos comparaciones sabemos que son diferentes. ¿Por qué sabemos que son diferentes estas dos comparaciones? Porque la Coca-Cola tiene las ventas promedio más altas. La genérica es la que tiene las ventas más bajas. Esa ya está por prueba lista. Las ventas promedio de la Coca-Cola serían mucho mayor que las ventas promedio de las genéricas. Y ya sabemos que esa diferencia es significativa porque la prueba nos arroja que hay una diferencia.
La pregunta, obviamente, para los analistas de mercadeo es, ¿será que las de Coca-Cola difieren de manera significativa de las Pepsi? Si nosotros queremos resolver esa pregunta, ya simplemente nos concentramos a hacer una prueba de dos medias, diferencia de dos medias, entre la Coca-Cola y la Pepsi. Eso sí, teniendo en cuenta que estamos combinando las dos presentaciones de la diet o la regular. Si alguien quiere más en particular, compara las ventas de la Coca-Cola Diet contra las ventas de la Pepsi, pero Diet, para sacar la conclusión de que sí hay una diferencia significativa en esa presentación de las dos marcas. Lo mismo, cojo los 6 datos de la Coca-Cola regular y los comparo con los 6 datos de la Pepsi regular y haría la prueba de diferencia de medias. Pero acuérdense que para hacer la prueba de diferencia de medias, tengo que probar primero que los datos son normales, segundo que tienen varianzas diferentes o iguales. Entonces miren que cuando yo llego a una prueba de diferencia de medias, he tenido que hacer dos pruebas anteriores. Primero, probar que los datos son iguales. Perdón, probar que los datos son normales. Y segundo, probar si las varianzas son iguales o son diferentes. Ahí hay trabajo, pues. Muy bien. La pregunta es, si los datos no son normales, ¿qué? Una prueba no paramétrica, la de la suma de rangos de Wilcoxon, porque son dos poblaciones independientes. Se puede hacer. Entonces miren pues que hay trabajo. Lo que sí sabemos con certeza es que si ya hay una diferencia, la segura es que el promedio mayor, que en este caso la tiene Coca-Cola, versus el promedio menor, que es la presentación genérica, esa diferencia ya es significativa. ¿Sí? O sea, podemos decir que la Coca-Cola vende mucho más que la genérica. Ahora viene la tercera hipótesis que podemos plantear. ¿Cuál es la tercera hipótesis? La que nos preguntan acá. Habrá una interacción marca-presentación por lo menos diferentes. O sea, mezcla presentación. Ejemplo, Diet Coca-Cola es diferente a alguna de las demás. Vamos a ver si eso se da. Muy bien. Veamos entonces esa hipótesis. ¿Cómo planteamos esa hipótesis? En otro tablero, otra vez, tengo que copiar los datos. Copiemos los datos y espero que estén bien. Listo. Espero que estén viendo pues, los datos. Bien, la tercera hipótesis que vamos a plantear es muy sencillo. Tiene que ver con las interacciones. Entonces aquí tenemos que decir el promedio de la Diet Coca-Cola es igual al promedio de la Diet genérica, igual al promedio de la Pepsi, igual al promedio de la Diet Big Cola, igual al promedio de la regular Coca-Cola, igual al promedio de la regular genérica, igual al promedio de la regular Pepsi, igual al promedio de la regular Big Cola. En palabras, ¿qué estaríamos diciendo? Las ventas promedio
de cada combinación son iguales. Bien, versus, como siempre, en la hipótesis nula, perdón, alternativa, al menos una combinación. En este caso, la combinación es presentación marca es diferente. Como siempre, no nos dice cuál, ni nos dice cuántas. Ya eso sería un trabajo más engorroso de encontrar cuál es la combinación o las combinaciones que son diferentes. Como siempre, ¿con qué vamos a decidir? El valor P de la prueba. Y en este caso, el valor P de la prueba nos dice que es 0.10, 80. Estamos hablando de un valor P del 10.80%, que es mayor del 5%. Entonces recuerde que si el valor P es mayor del 5%, aceptamos H sub 0. Al aceptar H sub 0, estamos diciendo que las ventas promedio de cada combinación son iguales. O sea, en otras palabras, no hay una diferencia significativa entre las diferentes combinaciones. No hay una diferencia significativa entre las diferentes combinaciones. Combinaciones, obviamente, que es la presentación, marca. No hay diferencia significativa. ¿Por qué? Debido a la variabilidad de los datos, debido al tamaño de muestra. Son resultados que pueden estar dependiendo de, obviamente, de esas otras dos variables que a veces nos queda muy difícil medirlas, que es la variabilidad de las ventas y que el tamaño de muestra no es grande, apenas son 6 unidades o 6 ventas por cada combinación, presentación, marca. Entonces ya vimos que se pueden hacer pruebas para el primer factor, que en este caso es la presentación, que es las filas. La otra prueba que es para las columnas, que en este caso están representadas por las marcas. Y la tercera prueba es para las diferentes interacciones. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio les voy a mostrar de dónde arrancan, para que ustedes sepan que a veces ustedes dirán, oh, tenemos muchas observaciones y están hablando de 25 y se están quejando. No, 25 observaciones, ¿qué es toda esa cantidad de observaciones? Muy bien, vamos a mirar entonces este ejercicio que se llama este. Les voy a mostrar de dónde viene toda esa información. Dice así, se quiere saber si existe un día por lo menos diferentes en la cantidad de préstamos realizados en el programa Encicla. Se quiere saber si hay diferencia entre las jornadas. Mire que también vamos a hacer un caso particular. En las jornadas son 2.
diurna y la de la tarde en la cantidad de préstamos realizados en el programa en ciclo. Se quiere saber si existe por lo menos una mezcla, interacción jornada-día, diferente en la cantidad de préstamos. Nota, primero realice la comparación sin incluir el domingo. Vamos a ver qué pasa cuando incluimos el domingo. Entonces vamos a mirar qué pasa con el comportamiento de lunes a sábado y el lunes y domingo. Muy bien. A veces la gente dice, es que tengo muchos datos. Bien. Simplemente este es un cuadro resumen que se tomó. Podríamos haber trabajado más casos de esta base de datos. En esta columna que aparece días, el 5 representa el viernes, el 1 representa el lunes. Y esta pequeña base de datos, ¿sí? Para que ustedes vean, tiene 1300 filas. Aquí tenemos los días, tenemos las jornadas, la de la mañana y la de la tarde, y tenemos el número de préstamos que se hacen de bicicleta. Por decir algo, esto fue un viernes por la mañana, se hicieron 3.230 préstamos de bicicletas del programa Encicla, y aquí tenemos otras variables pues que simplemente trae la base de datos. Pero tranquilos contadores, no solamente ustedes tienen bastantes datos para procesar, en estadística puede haber problemas así de grandes y hasta más y con más variables. Entonces, para que sepan que uno tiene que tener programas de software que aguanten todo este proceso de datos. Para eso están los programas especializados, como el SPSS o el HASS, que está cogiendo mucho auge porque es gratuito. Muy bien, esto es simplemente para mostrarles de dónde viene. Pero volvamos a nuestro ejercicio. Les voy a mostrar entonces cómo tomamos la prueba. Estos son los datos de lunes a sábado. Nos dicen, los datos están, estos son los datos de lunes a sábado. ¿Sí? En la columna B vamos a ver que van a estar las jornadas. ¿Sí? Van a estar las jornadas. Recuerde que es importante eso. Acá nos está diciendo que tenemos 5 filas por cada presentación y que para los primeros resultados van a salir desde la celda A21. Entonces, bien, recuerden que el alfa es simbólico en este sentido porque nosotros trabajamos con el valor P de la prueba. Vamos a ver entonces qué comportamiento tiene el préstamo de bicicletas de lunes a sábado. Bien importante, ¿cuántas interacciones tenemos acá? Recuerden, un factor son los días,
6. Y lo otro es la jornada, que es la jornada, digamos, de la mañana y la jornada de la tarde. ¿Cuántas combinaciones tenemos acá? 6 por 2, 12 combinaciones para las interacciones, para que la tengamos siempre presente. Veamos entonces los resultados, ya que nos arroja esta prueba, y vamos a mirar nuevamente con detenimiento los datos. Miren que acá aparecen las jornadas diurna y tarde en la columna B. Recuerden que es importante incluir eso dentro de los datos. Y tenemos en las columnas los días. Ya dijimos que en la primera vamos a trabajar el sábado, hasta el sábado, ¿sí? Después vamos a incluir el domingo. Lo vamos a hacer a propósito porque ya le vamos a decir. Muy bien. Como siempre, acá están los resúmenes que nos sirven para comparar después. Pero vámonos para lo importante, para el análisis de varianza, los resultados, para hacer las diferentes hipótesis. Vámonos a llevarlo al tablero. Ya, listo. Entonces recuerde que la primera fila del análisis de varianza tiene que ver con el primer factor, que en este caso es la jornada. Esto no nos lo trae bien, la jornada. Muy bien, entonces, hipótesis nula. Lo bueno es que acá solamente tenemos 2 jornadas. Entonces estamos diciendo que el promedio de préstamos, estos son préstamos que hace el programa en Cicla. El promedio de préstamos de la mañana, digamos de la mañana, es igual al promedio de préstamos de la tarde. ¿Por qué lo podemos? Acuérdense, solamente tenemos dos casos para este factor de la jornada. En este caso particular, vuelvo y repito, muy parecido al de las Coca-Colas o el de las gaseosas, perdón, o sodas, decimos entonces que el de la mañana es diferente al de la tarde. Pongámoslo en palabras que es más bonito, ¿sí? En H sub 0 estaríamos diciendo que el número promedio de préstamos de bicicletas del programa en Cicla. Recordemos que este programa es un programa que presta la alcaldía de prestar bicicletas de manera gratuita para que la gente se traslade de varios lugares diferentes de la ciudad, ¿sí? Para los que no conocen Medellín, esto es un programa que ofrece la alcaldía, ¿sí? Para motivar que la gente utilice sistemas, digamos, amigables con el planeta. El promedio de préstamos de bicicletas son iguales en las 2 jornadas. Entonces ya sabemos que las 2 jornadas es la mañana y la tarde. Versus, aquí no decimos al menos. ¿Por qué? Porque solamente son 2. Simplemente podemos decir claramente que que el préstamo o el número promedio de préstamos
de la mañana es diferente al número promedio de préstamos por la tarde. Muy bien, como siempre, el valor P de la prueba está acá. Y ese valor P en porcentaje es nada menos que el 78%. Ya sabemos que es mucho mayor del 5%. O sea que estamos muy seguros de lo que estamos concluyendo. Porque acuérdense que entre más lejos del 5%, eso nos da más seguridad. Entonces, ya sabemos que este valor es alto. Entonces, en este caso aceptamos H sub 0. ¿Qué estamos diciendo? Que se prestan de manera similar las bicicletas por la mañana que por la tarde. Y es muy normal. La gente utiliza mucho este mecanismo para ir al trabajo. Entonces, el que presta la bicicleta por la mañana, generalmente la presta por la tarde para regresar. Digo generalmente porque si tiene otro programa diferente, pues no va a tomar en préstamo la bicicleta. Pero en términos generales, digamos que eso es lo que se espera. El que va por la mañana a trabajar, pues regresa a su casa en bicicleta también, digamos. Muy bien. Veamos con la segunda. Interesante, la segunda tiene que ver con las columnas. Entonces, la segunda tiene que ver con los días. Entonces, recuerden que la primera siempre van a ser las filas. Esta tiene que ver con las columnas. Entonces, nuestra hipótesis de acá, matemática, sería que el promedio del lunes es igual al promedio del martes, igual al promedio del miércoles, igual al promedio del jueves, igual al promedio del viernes, igual al promedio del sábado. Entonces, en palabras, estaríamos diciendo que el número promedio de préstamos es igual para todos los días, de lunes a sábado. Versus H es 1 al menos un día tiene un número promedio de préstamos diferente. Pero vuelvo y repito, no nos dice qué día, no nos dice si es mayor o es menor, o pueden haber más. Recuerde que la prueba es concluyente si aceptamos H sub 0. Cuando digo concluyente es que ahí se nos acaba, si se puede decir, el trabajo hasta ahí. O sea, nos facilita la vida aceptar H sub 0. Pues bien, como siempre, valor P de la prueba. En este caso, el valor P de la prueba en porcentaje, pasamos ese punto 18 a porcentaje del 18%,
mayor del 5%, no tanto como el anterior, pero sí es mucho mayor del 5%, pero no tanto, pues. Pero nos da también certeza de lo que estamos aceptando. Entonces, en este caso, como es mayor del 5%, aceptamos H sub 0. Entonces, hasta el momento no tenemos diferencias significativas entre de lunes a sábado en el número promedio de préstamos de las bicicletas. Aclaro que para el ejercicio se inventaron los días sábados y domingos. El programa en sí lleva estadísticas de lunes a viernes. ¿Sí? Pero listo, simplemente por ejercicio estamos incluyendo también el sábado. Entonces aquí estamos diciendo muy importante, los datos que escogimos nos dicen que el número promedio de préstamos es igual para todos los días, de lunes a sábado. Ahora hablemos de las interacciones, que sería la tercera fila, siempre tiene que ver con interacciones. Volvamos a traer los datos. Y ahora hablemos de las interacciones. Dijimos que son 6 días por 2 jornadas. Son 12 combinaciones o interacciones. Combinaciones. Bien, la hipótesis, para no alargar mucho, la vamos a escribir más bien, porque sería escribir 12 interacciones. Entonces las interacciones sería, vuelvo y repito, lunes por la mañana, lunes por la tarde, martes por la mañana, martes por la tarde, miércoles por la mañana, miércoles por la tarde, y así. En palabras estaríamos diciendo que todas las combinaciones digamos día, jornada o jornada, lunes, día, como quieran. Todas las combinaciones día, jornada tienen el mismo o tienen promedios, sí, digamos, el mismo promedio de préstamos. Todas las combinaciones día-jornada tienen el mismo promedio de préstamos de bicicletas. Versus H es 1, al menos una combinación día-jornada es diferente. Pero vuelvo y repito, no nos dice cuáles ni cuántas. Muy bien, para fortuna también de este ejercicio, al coger el valor P de la prueba, nos da 0.09, o sea que estamos hablando del 9%. Simplemente sabemos que sí es mayor del 5%. Entonces, en este caso, aceptamos H sub 0. Entonces decimos que no hay una diferencia significativa dentro de las combinaciones. Eso nos simplifica a nosotros mucho el trabajo porque ya concluimos que no hay pues una mezcla jornada-día que sea diferente a, por lo menos que sea diferente a las demás. Muy bien, pero esto es lo que pasa
en el ejercicio hipotético, vuelvo y repito porque es hipotético, los sábados y los domingos, lo que sí es real son de lunes a viernes, se pudo haber hecho el ejercicio de lunes a viernes, pero le quisimos mezclar un día que obviamente es atípico, que es el domingo. Ahora vamos a ver cómo trabajamos incluyendo el domingo. Al incluir el domingo ya va hasta, esto es de lunes a domingo. Incluimos la columna ahí. Siguen las mismas 5 filas por muestra y los resultados los vamos a arrojar o los vamos a ubicar en la celda L5. Acá van a estar los resultados. Veamos ya en el archivo. Vámonos para el archivo para que miremos los resultados. De lunes a domingo. Acá están los datos de lunes a domingo. Y vamos, como siempre, a llevar. Mire que acá no cambié. Estos son los resultados originales que trae el Excel. Luego acá la muestra son las filas. El factor de la fila nos muestra la jornada. Las columnas representan los días. Y las iteraciones ya sabemos que son las combinaciones. Mire que ya si incluimos el domingo, ya sí nos muestra todo lo contrario a lo que hicimos. Eso quiere decir que el domingo, todos los días de lunes a sábado son iguales, incluimos el domingo y nos da diferente, pues deduzcan quién es el chico diferente. El domingo. Muy bien, entonces veamos. Vamos a traer los datos. Y este sí se puede decir que fue a propósito. Esto fue, obviamente, lo diseñé a propósito. Veamos entonces la primera. La de la jornada. Estaríamos diciendo que el promedio en la mañana es igual al promedio de la tarde. Versus H1, el promedio de la mañana, diferente al promedio de la tarde. Ya sabemos entonces que estamos diciendo que el promedio de préstamos de las bicicletas de la jornada de la mañana es igual al promedio de préstamos de las bicicletas de la jornada de la tarde. Bien, de lunes a sábado nos dio igual, pero cuando incluimos el domingo, ¿cuánto nos dio el valor P de la prueba? El valor P de la prueba nos dio punto 1, 2, 3. 1, 2, 3, 15. Recuerden que esto lo tenemos que llevar a porcentaje, entonces hay que multiplicarlo por 100. Entonces tenemos que punto 00015 multiplicado por 100 nos dio punto 0115 por ciento. En este caso es menor que el 5%. Entonces, acá al contrario, aceptamos H1. Bien, como son dos, ya sabemos que concluimos.
que el número promedio de préstamos, el número promedio de préstamos de la jornada digamos matutina, o sea, el de la mañana, matutina, de lunes a domingo, es diferente al promedio de préstamos de la jornada vespertina o de la tarde, pues. Ya sabemos que de lunes a domingo. Listo. Entonces, eso es lo que concluimos. Veamos, obviamente que aquí ya tenemos que mirar que ese promedio tiene que haber influido mucho del domingo, porque de lunes a sábado no había problemas. Sigamos, ¿qué pasa con el comportamiento de los días? Ya sabemos que de lunes a sábado eran iguales, pero ¿qué pasa cuando incluimos el domingo? Entonces, veamos el planteamiento de la hipótesis, de la segunda que tiene que ver con las columnas. Entonces, acá estamos diciendo que el del lunes igual al promedio del martes, igual al promedio del miércoles, promedio del jueves, promedio del viernes, promedio del sábado y promedio del domingo. En palabras, ¿qué estaríamos diciendo? Que el número promedio de préstamos es igual para todos los días. Versus, como siempre, al menos un día es diferente en el número promedio de préstamos. Muy bien. Valor P de la prueba. ¿Será que tenemos dudas con este valor P de la prueba? Es 5.6745 e a la menos 47. ¿Será que tenemos duda de que este valor es menor? Lo coloco en decimales para que no nos pongamos a copiar esto en porcentaje. Es menor del 5%. Sabemos con certeza que ese número es supremamente pequeño. La certeza con lo que vamos a concluir es total. Obviamente ya sabemos que aceptamos H1. Y ya sabemos, obviamente, como venimos desarrollando el ejercicio, que si de lunes a sábado todos eran iguales y metemos el domingo y da diferente, pues ¿quién es el chico diferente acá? Ya sabemos que el que es diferente es
el domingo. Ahorita lo vamos a ver en los resultados. Entonces, sabemos que es el domingo. ¿Sí? Vuelvo, repito, porque ya sabemos que el lunes y sábado eran iguales. Y la última pregunta es, ¿existe alguna combinación diferente? ¿Cuántas combinaciones tenemos acá? Aclaremos. Ya los días son 7. Las jornadas son 2. O sea que ya tenemos son 14 combinaciones para que lo tengamos presente. ¿Qué nos está diciendo la hipótesis H sub 0? Que todas las 14 combinaciones jornada, día o día, jornada, como quieran. Digámoslo así, jornada, día. Todas las 14 combinaciones tienen el mismo número, el mismo promedio de préstamos de bicicleta. Versus H es 1 al menos una combinación jornada, día es diferente. Como siempre, no nos dice la prueba cuál es ni cuántas. Bien, nuestro valor P de la prueba. También, conciencialmente, el valor P de la prueba es 1.85, 15, E a la menos 10. O sea que ya también nos está diciendo que es mucho menor. Escribo el 5% en decimales para no modificar esto en porcentaje, pero yo sé que es mucho menor que el 5% representado en decimales. Entonces, aceptamos H es 1. Ahora, vámonos al archivo para saber el domingo, ¿qué fue lo que lo hizo diferente que sabemos que fue el domingo? Entonces, vamos a los resultados preliminares o los datos resumen que nos trae el archivo. Veamos. Muy sencillo. Miren que normalmente este es la mañana para que lo tengamos presente. En la mañana, todos los días de lunes a sábado estábamos hablando alrededor de 3.100 préstamos de bicicleta. Pero miren que el domingo, en promedio, por la mañana, se prestan 2.015 bicicletas. Ya sabemos que por la mañana, en promedio, hay una diferencia con respecto a los otros días. ¿Qué pasa por las tardes? Por las tardes nos estaban hablando también promedios de 3.000, 3.100, hasta que llegamos al domingo. Y resulta que vemos que el domingo son 1.562. También comparado con los otros días es menor.
Pero también ya nos damos cuenta acá. Por la mañana el domingo se presta en promedio 2015. Por la tarde solamente se presta en promedio 1562. ¿Sí? Esa fue la que nos hizo, esa combinación, digamos, en particular, fue la que nos hizo también concluir que había diferencia promedio entre este 2965 de la jornada de la mañana versus este promedio de la jornada por la tarde. Entonces, el domingo especialmente por la tarde, hace que el promedio de por la tarde, que es 2896, sea diferente a este promedio de 2965. Claramente vemos que la jornada de la mañana está prestando en promedio diferente al de la tarde. Y ya sabemos que hasta mayor. Muy bien. Acá tenemos que obviamente esta combinación domingo por la mañana y domingo por la tarde, ¿sí? Son las combinaciones que podemos decir que son diferentes porque están, ya sabemos, y esto porque lo hicimos a propósito, de lunes a sábado no había combinaciones diferentes. Analizar acá el cuadro, vemos que esta combinación domingo por la mañana y domingo por la tarde son las combinaciones diferentes de todas las demás. Entonces aquí podemos deducir fácil que ¿cuántas combinaciones fueron diferentes? 2. ¿Cuáles? La combinación mañana domingo, tarde domingo. Y sabemos también cómo es el comportamiento. Estas combinaciones no son mayores que las de los días de la semana, son menores. Bien, este ejercicio porque está fácil, no todos los ejercicios son tan fáciles de analizar porque obviamente son de los primeros que estamos haciendo, pero no todas las combinaciones nos van a dar así de fácil de encontrarlas. Hay problemas donde obviamente si metemos muchas combinaciones por un factor y otras combinaciones, yo les puedo decir, listo, cojamos, por decir algo, los días de las semanas y tengo 10 productos. Imagínense, días de la semana 5 y 10 productos, 10. Tendría 50 combinaciones. A veces cuando se nos crecen las combinaciones se complica un poco todo el análisis. Pero bien, recuerden lo importante de este análisis de varianza para dos factores. Cuando aceptamos H sub 0, la prueba es concluyente, nos simplifica el proceso y hemos analizado varias combinaciones de un solo tajo, si se puede decir, de un solo golpe. Muy bien. ¿Listo? Entonces, en resumen, en este ejercicio, de lunes a sábado, todo era igual. De lunes a domingo, ya cambió. Las jornadas son diferentes, el comportamiento de los días es diferente y combinaciones jornada-día son diferentes. Y todo se debe al comportamiento del día domingo. ¿Listo? Con esto terminamos.